Presupuestos psicológicos de la didáctica de la lengua y la literatura. Juan Mayor Sánchez. La interacción. El tipo de interacción que nos interesa considerar aquí es la interacción comunicativa, que habitualmente se conceptualiza como simple comunicación. La interacción comunicativa. En otro lugar, hemos definido la comunicación como el intercambio significativo entre sistemas interactivos. El modelo de la comunicación articula una serie de elementos básicos entre los que destacan los dos sistemas de sujeto que se comunica, fuente y destinatario. Las competencias comunicativas. El concepto de competencia lingüística, el conocimiento que el hablante y el oyente tienen de su lengua, propuesto por Chomsky, sirvió para fundamentar la gramática generativa e inspiró un buen número de investigaciones en psicolingüística. El modelo de la comunicación y la didáctica de la lengua y la literatura. Como acabamos de señalar, la competencia lingüística o lo que es equivalente, un modelo estrictamente gramatical del lenguaje resultante inadecuado por insuficientes para escribir y explicar el proceso. A la adquisición de la competencia comunicativa, el lenguaje se adquiere natural y espontáneamente en un contexto comunicativo, en primer lugar en situaciones interactivas en las que se ven inmersos el niño y sus padres y muy especialmente la madre. La conversación. La conversación es el tipo de interacción comunicativa más frecuente y la modalidad del uso de la lengua más cotidiana. Modelos de la educación, la instrucción o la didáctica basada en la comunicación. Algunos autores como Tom Limson consideran educación como una interacción intencionada y consecuentemente organizada, la disciplina y la psicología de la educación en torno a los temas centrales de la interacción. La actividad lingüística. Hemos visto la importancia que tiene la interacción comunicativa para escribir y explicar la producción y comprensión del lenguaje y muy en particular para la didáctica de la lengua y la literatura. Lenguaje, comportamiento verbal y actividad lingüística. Desde una perspectiva psicológica, el objeto adecuado de nuestra consideración debe ser la actividad lingüística, que es un concepto global y abarcador de todas las dimensiones y componentes relevantes y compatible con los diferentes enfoques teóricos y metodológicos. El modelo de la actividad lingüística. Los modelos en psicología del lenguaje o psicolingüística han sido tan numerosos como distintos enfoques teóricos y metodológicos, la actividad de los sujetos, el sistema lingüístico, el contexto. El procedimiento del lenguaje, desde la perspectiva psicológica, el objetivo adecuado del estudio es la actividad lingüística que incluye la relación funcional entre estímulo y respuesta, pero también el proceso mediador interno. Texto y discurso. El texto y discurso es hoy un tema hacia el que han desplazado su atención numerosas disciplinas, desde la psicología a la inteligencia artificial, desde la lingüística a la filosofía, desde la crítica literaria a la semántica, desde la teoría de la comunicación y la sociología a la ciencia de la educación. La actividad lingüística y la didáctica de la lengua y la literatura. La actividad lingüística puede ser considerada en relación con la didáctica de la lengua y la literatura, como un instrumento o un objetivo de la misma. Es bien sabido que el modelo didáctico denominado legocéntrico descansa sobre un programa de contenidos elaborados verbalmente y sobre la actividad lingüística del profesor, a la que solo en ocasiones, pregunta-respuesta, de forma rígida se suma la actividad lingüística de los alumnos. El sujeto que aprende debe manejar el lenguaje para poder comunicar con los demás y para potenciar su actividad cognitiva. Uno de los temas en discusión es si la enseñanza debe pretender el uso del sistema lingüístico y de sus componentes, o si también ha de incluir el conocimiento explícito de las estructuras y funciones lingüísticas. Durante mucho tiempo dominó en la didáctica de la lengua la idea de que si el alumno conociera la gramática, manejaría mejor el lenguaje. Hoy se tiende a dar prioridad a la enseñanza del lenguaje funcional
sobre el conocimiento de tipo metalingüístico. Pensamiento verbal. El lenguaje mantiene unas estrechas relaciones con el pensamiento, como se pone de manifiesto en la existencia de una lengua interior y de un pensamiento verbal. Resulta, pues, necesario explicar las relaciones entre el pensamiento y lenguaje y caracterizar el lenguaje interior y el pensamiento. Relaciones entre el pensamiento y el lenguaje. El problema de las relaciones entre el pensamiento y el lenguaje ha sido abordado por numerosas disciplinas: filosofía, lingüística, antropología, sociolingüística, psicolingüística, psicología, neurolingüística, en ocasiones desde el tiempo inmemorial. Ya los griegos atribuían a logos el significado de la palabra y a la vez el significado de razón, y el propio Aristóteles inició una larga disputa acerca de si existía o no un paralelismo lógico gramatical. La quinta hipótesis, que afirma la interdependencia parcial del pensamiento y del lenguaje, es la que se ve apoyada por una acumulación convergente de evidencia empírica. De todo ello resulta que existe un tipo de pensamiento independiente del lenguaje, que podríamos llamar pensamiento no verbal, como el que se da en los animales cuando categorizan la realidad o solucionan problemas. En los sujetos que carecen de lenguaje o lo tienen limitado, y en los sujetos normales cuando utilizan imágenes o acciones o esquemas manipulativos, también parece existir un lenguaje o elementos lingüísticos de carácter estrictamente comunicativos, expresiones de mantenimiento del conocimiento interpersonal, paralingüístico, o que maneja reglas sintácticas fonológicas, que son específicamente lingüísticas, como tanto ha insistido Chomsky. El pensamiento verbal. Desde la propensión a destacar el componente lingüístico, podríamos hablar de las distintas entre el lenguaje exterior, comunicación articulado, y el lenguaje interior, egocéntrico, subvocal. Este último es el que mantendrá una estrecha relación con el pensamiento o incluso se identificaría con él. En una de las líneas semejantes, habría que situar todas las hipótesis débiles del determinado y relativismo lingüístico. Solo algunos aspectos del lenguaje condicionan ciertos aspectos de nuestro pensamiento, porque la visión del mundo que se manifiesta a través del lenguaje tiene a la vez algunos aspectos que trascienden al sistema lingüístico. El enfoque factorial de inteligencia también destaca la existencia de una inteligencia verbal frente a una inteligencia no verbal. En una línea semejante, habría que situar la hipótesis débiles del determinado cognitivismo, aunque Piaget afirma que la formación de la función simbólica, que es un derivado necesario de la inteligencia sensomotriz, permite la adaptación del lenguaje. El pensamiento verbal y la didáctica de la lengua y la literatura. En efecto, no se puede adquirir la competencia lingüística sin adquirir una doble competencia comunicativa y cognitiva. No se puede dominar el procedimiento de la producción o de la comprensión de la lengua sin que en ello intervengan diversos números de pensamientos, como lo categoriza y conceptualización, la formación del esquema y las inferencias en el pensamiento productivo. Igualmente, hoy se insiste en la eficacia que se logra cuando se desarrollan habilidades metacognitivas, que suponen una toma de conciencia de los procesos implicados en el manejo del lenguaje. Las estrategias para desarrollar la metacognición constituyen procedimientos didácticos de especial utilidad en la comprensión de textos, en la composición y en el análisis e interpretación de la literatura. Felipe Saya nos comenta sobre la didáctica de la lengua como campo de investigación y el conocimiento específico, el objeto de investigación y el conocimiento en el sistema didáctico.
Él nos comenta sobre tres cosas muy importantes, que es el contenido, prácticas discursivas, aprendiz, hay alguien que aprende, enseñante, hay alguien que enseña. Para interpretar lo que sucede o ocurre en el sistema didáctico hay que tener en cuenta las interacciones entre los elementos. Y nos comenta dentro de su video que estos tres elementos van cambiando constantemente, que los contenidos cambian, ya que hay cambios en la sociedad, hay nuevas prácticas discursivas. El aprendiz cambia, porque los alumnos que tenemos hoy en día no son los mismos alumnos que teníamos hace 10 años. Y por ende, el maestro debe de cambiar, tiene que adaptarse a realizar cambios al modelo de la enseñanza y a cambios en su estrategia dentro de su práctica. También nos habla de la importancia de la innovación, ya que tiene que ajustar de manera que le vayamos dando solución a los nuevos problemas que como docente y maestro vamos enfrentando ante nuestra sociedad o necesidad dentro de nuestra práctica. Otro tema que dice que es muy importante es la metalingüística. Él nos comenta que llevamos a cabo la que llevamos a cabo con nuestros niños cuando realizan sus actividades de escritura. También él realiza varias hipótesis o hace referencia a la utilidad que le debemos de dar a nuestras aulas dentro de los ámbitos escolares propicios para la didáctica y el lenguaje y crear situaciones que tengan sentido en el uso verbal y su aprendizaje. Nos especifica 5 puntos muy importantes también, en el cual nos hace referencia a todo esto. En el primero, él nos habla sobre los contenidos curriculares, donde debemos concebir las habilidades lingüísticas comunicativas. El realizar una pregunta, ¿cómo se enseña a leer a nuestros alumnos sin pedir que deletreen? Nos explica la importancia para que nuestros alumnos desarrollen el lenguaje escrito y el sistema de escritura de una manera conjunta. Otra especificación que nos hace ahí o nos habla es sobre la enseñanza intencional y explícita de los géneros discursivos. En este apartado los alumnos crean sus propios proyectos, crean propias propuestas didácticas, sus textos y sus narraciones. Es la relación entre los conocimientos gramaticales y el aprendizaje del uso de la lengua. En donde nos dice cuál es el lugar del saber hacer, donde el alumno va aprendiendo el lenguaje escrito y sus funciones. Además, el lenguaje en todas sus formas para crear nuevos pensamientos de nuestros alumnos en nuestro trabajo como docente. La enseñanza de la lengua en el contexto plurilingüe. Aquí él nos explica sobre las ciudades que se encuentran pegadas con fronteras, donde se puede dar dos diferentes idiomas o dos diferentes lenguas, por así decirlo, donde podemos crear proyectos de comunicación con el eje de propuesta didáctica correspondiente. Aquí al finalizar, en el último punto, nos dice la formación lingüística y didáctica del profesorado y su representación de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Aquí él nos hace hincapié estudiar detenidamente los problemas que surgen en la enseñanza de la lengua y analizar las prácticas docentes para escribirlas y fundamentar los programas que se pueden utilizar para los docentes y crear propuestas para realizar estas prácticas.